Bueno, seguimos con el noticiero popular de Barricada TV. En este caso vamos a abordar la situación del periodista australiano Julian Assange. Julian Assange actualmente se encuentra detenido en Inglaterra, en una cárcel de máxima seguridad, y la justicia de Estados Unidos está solicitando su extradición. Recordemos que, Julian Assange, con el sitio Wikileaks, publicó en el año 2010 y 2011 documentos reservados del gobierno norteamericano, en el que reveló crímenes atroces cometidos por el ejército de ese país durante los eventos militares, las guerras que se dieron tanto en Irak como en Afganistán. A su vez también publicó cables diplomáticos del Departamento de Estado en relación con otras dependencias y embajadas a lo largo del mundo, en el cual, también se reveló y quedó muy claro la interferencia de Estados Unidos en estos países. Actualmente entonces, para pedir la extradición, la justicia norteamericana lo acusa de espionaje y de piratería informática. Tenemos la suerte ahora de poder estar charlando sobre este tema con Juan Pasarelli, que es director de cine, documentalista y periodista guatemalteco. Él recientemente acaba de publicar online en YouTube, y recomendamos fervorosamente su documental Guerra contra el Periodismo, el caso de Julian Assange. Juan, primero, obviamente, agradecerte por este tiempo que nos das. Sabemos que estás cubriendo el juicio de extradición a Assange a diario, así que agradecerte este tiempo. Y empezar a preguntarte primero por, el título del documental ya me parece que es muy, marca mucho la línea, marca mucho la situación. Entonces la pregunta sería, ¿por qué considerás que este juicio contra Assange no es un juicio contra un periodista en particular, sino una guerra contra todo el periodismo? El caso de Assange es emblemático porque es la primera vez que los Estados Unidos usaría la ley de espionaje para acusar a un periodista por el mero acto de publicar secretos de Estado, por obtenerlos, por poseerlos y por publicarlos. Esas son, creo que son 16, perdón. Hay 18, son como 16 de las acusaciones son solo de eso. Obtener, poseer y publicar esos documentos. Hay otro par que dicen que han puesto en riesgo a personas, pero el gobierno nunca ha podido encontrar desde el 2010 a ninguna persona que haya sido dañada, y un cargo de fraude que son 5 años, que es una farsa. Pero lo importante es que al hacer a un periodista un espía enemigo, de ponerle cargos de espionaje a un periodista que está informando al público sobre lo que sus representantes hacen en su nombre, está al mismo tiempo volviendo criminales a todos los periodistas de los Estados Unidos o del mundo. Realmente cualquier persona que maneje información clasificada, que como vos como periodista sabrás, es algo que pasa todos los días en que una fuente te dice, que otra fuente que tengo que confirmar, mira, me contaron tal cosa, ¿será que me puedes averiguar? ¿Qué más me puedes decir de esto? ¿Tienes documentos para probar esto? Eso es lo que hacemos todos los periodistas todos los días. Y uno de los expertos dentro del juicio fue tan lejos a decir que si Julian Assange es procesado por estos cargos de espionaje, no solo se termina la primera enmienda de la libertad de expresión de los Estados Unidos, se criminaliza el espionaje, también se criminaliza el acto de leer las noticias, porque si tú lees un periódico que tiene información confidencial en el periódico, también estás siendo partícipe posees la información, la recibiste, la posees, entonces eres un criminal. Entonces, básicamente, los Estados Unidos, toda la gente que lee noticias digitales o físicamente estaría cometiendo un crimen. Claro. Eso es al nivel que llegamos. Entonces, estamos criminalizando el periodismo, en especial el periodismo de seguridad nacional, y por lo tanto, no solo obstruimos la libertad, la primera enmienda de los Estados Unidos, sino también le quitamos el derecho a todas las personas a saber
qué hacen sus representantes en su nombre. Y no puedo estresar qué tan importante es eso para una sociedad. Los medios sirven como, aunque mucha gente los considere megáfonos para el gobierno, porque hay muchos periodistas que solo eso hacen, hay periodistas en cada país que realmente se pasan investigando, cuestionando al poder, haciendo ver en dónde están mal, en dónde están bien. Eso es lo que realmente se perdería y eso es el final de la democracia. Claro, y yendo al caso de Assange, me parecía interesante en el documental que vos ponías un fragmento de una intervención de él en el que decía esto último que vos estás marcando, ¿no? Cómo necesitamos esa información que si no es revelada a través de investigaciones, nunca tendríamos acceso y por lo tanto no conoceríamos la realidad y eso implicaría tomar decisiones en base a una cortina de humo, ¿no? La pregunta sería entonces, ¿cómo entra el caso de Assange en esta guerra contra el periodismo? Sí, sí. Básicamente a Julian Assange lo están juzgando por 5 publicaciones, que son el collateral murder, aunque realmente no le están poniendo cargos por el collateral murder, sino por las reglas de rules of engagement. ¿Cómo se dice eso en español? Las reglas de ataque, las reglas que tienen para atacar que las publicaron al mismo tiempo para hacer entender que el collateral murder era realmente asesinato. Después, los Irak y Guantánamo files, que eran archivos de cada acto significante que había pasado en la guerra. Entonces, era un mapa exacto de cómo se mira la guerra moderna. Cada vez que había habido un incidente, cada vez que había habido un muerto, cada vez que había habido una víctima civil, o si era un enemigo, o si era fuego amistoso. También los cables diplomáticos, los archivos de los detenidos en Guantánamo Bay, que mostraron que el 94% de ellos no eran terroristas, sino que eran o soldados de pie del Talibán o personas que habían sido intercambiadas por favores de los Estados Unidos. Incluso había un niño de 13 años que había sido secuestrado por los talibanes, después había sido secuestrado por la CIA, llevado a alguna de las prisiones secretas que tienen por ahí, torturado y terminó en Guantánamo, porque tal vez podías tener alguna información sobre las personas que lo habían capturado en la primera vez. Claro. Entonces, lo que hace Julian Assange es que revela crímenes de guerra de la peor calibre. Revelaron cómo había un sistema de ejecuciones extrajudiciales que llegaba hasta el presidente Obama, en donde el presidente Obama se le presentaba cada martes una lista de nombres que él firmaba abajo. Esas personas iban a ser asesinadas por un dron en Pakistán, un país, los Estados Unidos no estaba en guerra. Entonces, han habido cambios de políticas por las publicaciones que ha hecho Wikileaks y eso ha sido muy embarazoso para los Estados Unidos y desde hace 10 años lo han estado persiguiendo por esto. Claro. Otro aspecto muy interesante que me parece de tu documental, Juan, es cuando mostrás, bueno, recordemos que Julian Assange pidió refugio en la Embajada de Ecuador en Inglaterra, bueno, y estuvo allí 7 años. En el documental vos mostrás cómo aún dentro de esa embajada hubo todo un operativo y un sistema de espionaje para seguir, bueno, amedrentándolo, digamos. Sí, sí, todo comenzó cuando Julian entra en la embajada. El Ecuador no tenía necesidad de protección en sus embajadas. En la mayoría de sus embajadas no tienen protección porque tienen buenas relaciones con la mayoría de países. Eso no lo digo yo, sino que acabo de entrevistar al ex canciller Patiño, quien fue el que le otorgó el asilo a Julian Assange y me contó esta historia. Resulta que para poder tener seguridad ecuatoriana en el Reino Unido necesitaban visas y el Reino Unido se negaba a darle visas a algún miembro de la seguridad ecuatoriana porque podían ser de la inteligencia y para ellos eso no va. Pero entonces Ecuador se ve forzado a buscar una forma de tener seguridad
a una compañía española que se llama UC Global, que tenía un pequeño contrato con Rafael Correa para proteger a su familia. Entonces entra UC Global y comienzan a instalar cámaras, tanto fuera como adentro, pero desde el principio era fácil ver que había mucho interés por saber qué estaba pasando dentro de la embajada. Al principio teníamos, pues no sabíamos bueno, realmente no supimos que habían sonido en las cámaras hasta bastante después, pero después de que Julian es arrestado en el 2018, llegan fuentes que trabajan dentro de esta compañía a hablar con los abogados de Julian en España para decirles que durante muchos años ellos habían estado espiando a Julian, sus comunicaciones con los abogados, incluyéndome a mí. Me tenían en una de las listas, porque yo visitaba frecuentemente, yo ayudaba a Julian por años con cuestiones de video, y entonces me tenían una lista ahí especial de espionaje. Y se sabía que lo que estas personas dijeron es que este espionaje había sido hecho para los Estados Unidos, específicamente para habían micrófonos escondidos en la sala de reuniones, incluso en el baño de mujeres, porque Julian, pues, al estar viviendo ahí, él sabía que había cierto espionaje. Todos lo podíamos sentir. Había una vibra muy, muy fea adentro ahí. Y había como una competencia ahí, como que los señores querían oír lo que estábamos hablando, etcétera. Entonces, cuando llegaban los abogados, Julian se iba al baño de mujeres, prendía los chorros de agua y hablaba bajito con ellos. Pero pusieron micrófonos también ahí en una caja en donde guardaban un árbol de Navidad. Y eso fue por años, por años. Claro. Y es muy difícil que la gente lo mira como una película, pero no lo es. Y puedo comprender muy bien por qué lo miran como una película, porque así pasa en Hollywood todo el tiempo, ¿verdad? Y quería consultarte, bueno, ¿cómo se llega entonces a esta segunda fase del juicio de espionaje, si podías contarnos? Una corte en donde una sola jueza decide y donde realmente Julian no debería de estar, porque este es un caso político. O sea, solo el hecho de que los cargos son de espionaje, ¿cómo va a ser algo que no es político? Y el tratado de extradición de los Estados Unidos con Inglaterra prohíbe una extradición por actos políticos. Entonces, bueno, ya solo ahí ya debería estar libre, pero el caso sigue porque está lleno de irregularidades. Se desvela los primeros 4 días del juicio en febrero. Se comienzan a ver muchas faltas a los derechos humanos de Julian, incluyendo que lo desnudaron y lo metían en diferentes celdas por como 10 veces después de él estar solo en una caja sin contacto alguno con el exterior. Eso todavía se lo hacen, incluyendo que lo pasan por una máquina de rayos X todos los días antes de ir a la corte y a la hora de regresar. El caso Mayo se tiene que extender hasta septiembre por el COVID. Y desde ese entonces Julian no ve a sus abogados. Entonces fueron 6 meses desde que comenzó el COVID hasta el primer día de la audiencia. Él no pudo ver a sus abogados ni por video ni personalmente. Ocasionalmente tenía cortas llamadas con ellos que duraban 10 minutos máximo, porque eso es lo máximo que la prisión deja. Y Juan, la defensa, perdón, solo déjame terminar un poquito. Sí. La defensa ha sido muy fuerte y todos los días terminamos pensando, wow, la fiscalía la volvió a cagar. No han podido sacar un buen día, pero al mismo tiempo hay un sentimiento de que esto ya viene predeterminado antes de que la decisión ya se hizo, antes de que
antes de que comenzara el juicio oral. O sea, ¿ustedes creen que ya está determinado el que se va a dar la extradición? Que la decisión de ella va a ser extraditar en esta corte, nada más baja. Después hay una apelación, llega a una corte superior, después a la Corte Suprema, después a la Corte Europea de Derechos Humanos. O sea, hay muchas instancias y esto va a tomar muchos años. Quiero decir que este caso es el caso más importante para todos nosotros sobre la libertad de expresión. Porque si los Estados Unidos pueden ejercer sus leyes en Inglaterra, no va a parar en ningún otro país. Va a seguir tratando de imponer sus leyes, porque él no rompió leyes en Inglaterra, rompió supuestas leyes en los Estados Unidos, aunque muchos otros periodistas han hecho lo mismo que él y no han sido acusados. Si esto pasa, el Occidente deja de ser un lugar en donde la democracia está por dada, sino que nos volveremos un lugar muy autoritario, porque lastimosamente los Estados Unidos es la punta de lanza en este tipo de cosas. Y lo que hemos visto es que cada vez más los Estados Unidos se ha vuelto un país más autoritario, y también Europa en muchos aspectos. Entonces, este caso no es judicial, es un caso político y se tiene que ganar políticamente. El presidente de Argentina y la vicepresidenta de Argentina, ambos firmaron una carta pidiendo la liberación de Julian, junto a Lula y Evo Morales y todo el grupo de Puebla. Y tienen razón, y lo hicieron sin dudarlo. Nos costó conseguir más a los políticos europeos, porque ellos no han sentido lo que es tener al imperio encima de ellos. Entonces creo que Latinoamérica tiene una gran fuerza para poder unirse y hacer su voz oída.